Cuando llegó el primer ordenador a casa, podías aprender a utilizar una aplicación siguiendo guías paso a paso, ¿no? Paso 1, dale clic a esto o introduce este comando en MS2. Paso 2, ves y escribe esto. Paso 3, ves a edición, tipo de tipografía, negrita. Este mundo ha cambiado y más que va a cambiar en la medida en que los costes de crear software están bajando de forma muy significativa. El tema es que si quieres seguir aprendiendo a utilizar software como lo has hecho hasta ahora, va a ser imposible, simplemente. El coste de aprender nuevos tipos de herramientas se incrementa porque vas a tener cada vez más. Y si no, basta con que veas en páginas como LinkedIn cómo la gente habla de el stack de go-to-market que realmente necesitas para tener éxito y utilizan 15, 20 aplicaciones. La realidad es que existen una serie de pequeños patrones que si los podemos aprender y los podemos utilizar, nos van a servir para cualquier aplicación que usemos. Y si dices, no, pero yo es que ya tengo un software que conozco y sé utilizar muy bien, pues incluso en ese caso aplicaría un poco esta lógica porque la introducción de inteligencia artificial o de sus funcionalidades dentro de la mayoría de los softwares que ya utilizas es algo que si no está pasando hoy es que estás utilizando software que está anticuado. Pero si ya está pasando, puede que no hayas notado todas las nuevas funcionalidades que amplifican tu capacidad de hacer cosas con muchos de estos programas que ya conoces. Entonces sería una lástima perder toda esta capacidad, ¿no? Aquí lo primero es que, ¿de dónde viene esto un poco, no? Al principio, cuando montamos Unlock, empezamos a construir un software no-code. Esto significa que hicimos una abstracción de todos los tipos de componentes que existían, un formulario, una galería de imágenes, un visor de documentos, la opción de subir un archivo, la opción de generar un flujo de trabajo, etc. Y lo que nos dimos cuenta es que el 90% o el 80% de los softwares tienen una serie de componentes que son reutilizables. Y de hecho es algo que luego he ido viendo a la medida que entras en sistemas de diseño o que empiezas a utilizar boilerplates, que son sistemas listos para crear software sobre ellos. Lo que vemos es que siempre hay una serie de componentes que se repiten. Y si los estás reinventando porque has entrado en el mundo del vibe coding y cada vez que haces un input lo estás reinventando, lo que tienes son aplicaciones inconsistentes o problemáticas a la hora de utilizarse. Aquí lo que vemos es que el lenguaje visual que utilizamos dentro de la generación de software nos ayuda a identificar patrones que se repiten y funcionalidades que podemos utilizar y sacarles provecho. Entonces, con la IA, este viejo contrato de una serie de componentes que se reutilizan en prácticamente todas las aplicaciones se rompe y van a aparecer nuevos tipos de patrones. Por ejemplo, en un formulario, pues básicamente hay un contrato entre la persona que diseña software y el usuario en el que está claro, ¿no? Hay una serie de campos, cada campo admite una serie de inputs. Una vez que los has rellenado todos, le das a enviar y entonces es cuando el formulario se queda completado. Pero ahora, y si conoces páginas como Miro, Canva, Figma, tienes un espacio abierto, un canvas, una página en blanco, y esto les supone un problema a muchas personas que no saben muy bien por dónde empezar. En nuestra propia experiencia fue uno de los retos más grandes que nos encontramos, ¿no? Que es que cuando permites que alguien genere cualquier tipo de solución en un espacio, la persona se siente desprotegida y no sabe muy bien cómo comenzar, ¿no? Entonces, aparte de eso, tenemos un cambio de paradigma, que es que en el pasado tenía mucho sentido todos estos sistemas de diseño porque los softwares que se generaban en base a ellos eran determinísticos. O sea, raro sería que rellenaras un formulario y ocurriera algo que no fuera, se envían estos datos. Pues entiendes que si tú rellenas un formulario sobre un nuevo cliente en un CRM, se crea ese cliente en la base de datos. Y más o menos el contrato establecía eso. Hoy, en el sistema generativo,
tenemos soluciones muchísimo más complejas, ¿no? Por ejemplo, puede que te pidan un prompt o un texto y a partir de ahí se generen distintos conceptos. Esto no es un bug, es una feature de este tipo de nuevos patrones. Lo que aquí cambia es que en el pasado las interfaces de usuario a las que nos enfrentábamos los usuarios y sobre todo las que diseñaban los desarrolladores o los generadores de experiencia de usuario, pues tenían un tema, que era que empezaba por una serie de palabras o temas fácilmente identificables y nos iban a dar un resultado siempre igual. El cambio de paradigma es que ahora ya no está tanto en lo que se llaman operaciones CRUD, el crear, leer, actualizar o borrar datos de una base de datos, sino en la creación de intenciones. Es decir, nuestra expectativa ha cambiado de que si relleno algo, no espero necesariamente rellenar pues, los datos de un nuevo lead en el CRM, sino que puedo esperar construir una presentación de PowerPoint o un vídeo. Y esto hace que obviamente las piezas del puzzle que necesitamos para construir y operar software pues sean totalmente nuevas. Lo que hacemos ya no es ir clic por clic, pasando por pantallas, en un paradigma que ha quedado relativamente obsoleto, en el que se decía, pues cierto tipo de acción no debería estar más lejos de X clics desde la pantalla principal, a un nuevo paradigma en el que lo hacemos es describir algo y esperar resultados diferentes en función a la forma en que nosotros estamos creando esto. Incluso lo que esperamos es que a través del lenguaje natural se genere una discusión, una conversación en la que nosotros, conjuntamente con el software, definimos el output. Porque al final del día es una nueva forma de trabajar en la que no solo tengo que saber qué pantalla me lleva a qué pantalla, sino que tengo que ser más capaz de entender cuál es el tipo de intención que quiero plasmar en el software. En el software viejo le decías, el software viejo te decía que tenías que rellenar, hoy la IA te pregunta qué quieres. Y por eso, contraintuitivamente, es más difícil para algunos usuarios. Porque tienes este síndrome de la página en blanco. Un espacio tan grande y tan abierto que requiere de nuevas pistas, nuevas semillitas, para que el usuario pueda desarrollar su intención de forma que el sistema o la inteligencia artificial que corre este software sea capaz de desarrollarla en detalle. Para eso existen los wayfinders, porque las mejores aplicaciones lo que están haciendo es resolver el síndrome del canvas vacío. Y hay una serie de parámetros o de patrones, mejor dicho, que se repiten. Por ejemplo, puedes tener algunas sugerencias. Si pensáis en ChatGPT, al principio te decía ejemplos de prompts que podías utilizar. Pues cuéntame qué tiempo hará mañana, ¿no? Pues sería un ejemplo de prompt para un usuario B2C que llega a la página de ChatGPT y no sabe muy bien qué tiene que hacer frente a ese chat. Otro sería el randomize. Por ejemplo, en una aplicación como Lovable, que puedes hacer aplicaciones de distintos tipos, puede haber la opción de darle al botón y generaremos un tipo de aplicación X, Y, Z. En el software no code del que venimos y en el que hemos trabajado en Unlock, por ejemplo, te pediría un template. Esto también ocurría, ahora ya no nos acordamos, pero al principio en PowerPoint, y todavía está si le das a generar nueva presentación, te proponía una serie de estructuras, de templates. ¿Por qué? Porque cognitivamente enfrentarnos ante una página vacía es mucho más difícil que hacerlo aquí, ¿no? Luego lo que tenemos también son galerías. Pues en el mismo Lovable del que hablábamos, lo que te hacen es te enseñan, o en V0, que sería otra aplicación muy similar, te enseñan 15 o 20 aplicaciones hechas por la comunidad de usuarios que tú puedes remixear. Este concepto de remix es muy interesante, ¿no? Porque en un mundo en el que cualquiera puede crear,
a diferencia de los templates, que suelen ser más trabajados, más generados internamente por la compañía, etc., con el remix, la inteligencia artificial lo que nos permite es mostrarnos lo que han hecho otras personas y dejarnos utilizarlos como boilerplate o como página inicial para nuestras propias creaciones. Sin embargo, lo que suele ser común a muchas de las aplicaciones que vamos a ver es el promptbox, que suele ser la página inicial de la mayoría o de una parte muy grande de las aplicaciones que utilizan inteligencia artificial o AI, o Generative AI. Aquí lo que nos suelen pedir es que añadamos distintos tipos de archivos, si queremos utilizarlos como referencia, que seleccionemos el modo en el que queremos trabajar. Pueden pedirnos, por ejemplo, que añadamos cierto tipo de herramientas como acceso al email o acceso a nuestro CRM y un límite de caracteres para evitar pues, desbordar el contexto del modelo. Y luego tienen un botón de generar, que lo que nos dice es que una vez que le has hecho clic a este botón, va a empezar un proceso mágico en el que vas a recibir una respuesta. Y siempre están trabajando con este concepto de tratar de ser lo más rápidos posibles. Siempre pensando en que con la inteligencia artificial podemos generar muchísimas versiones de algo de forma muy rápida, ya sea código, imágenes o presentaciones de PowerPoint, y eso hace que el coste de crear ha disminuido de forma exponencial, ¿no? Entonces, ¿esto qué nos permite? Pues nos permite jugar con ciertos tipos de prompts. Esto quiere decir que, vale, yo te puedo pedir que hagas algo, por ejemplo, escríbeme este email, y luego podemos pedir algunas acciones de prompt. Que lo que es decir, bueno, este primer resultado es un borrador, en lo que antes solo podíamos hacer, pues, las operaciones estas CRUD que hemos dicho, crear, leer, actualizar o borrar, o imprimir, lo que quieras. En el software generado con inteligencia artificial lo que podemos hacer es cambiar el estilo, volver a generar otra versión, expandir lo que hemos creado, etc. Resumirlo, traducirlo, etc. ¿Esto qué nos quiere decir? Que en el mundo antiguo, en el mundo del software tradicional, yo me enfrentaba únicamente a una forma de hacer las cosas, o dos, o tres, o las que el desarrollador hubiera desarrollado o incluido como funcionalidades dentro del software. Aquí existen muchísimas más. Y esto también nos lleva a otra cosa, que es que a diferencia del software determinístico, en el que una pieza se ejecuta una serie de pasos hasta llegar a un resultado, entonces si yo tuviera un prompt inicial en el software determinístico, siempre voy a obtener el mismo resultado. Esto no ocurre con el software de IA. Lo que podemos tener es cierto tipo de tuners, como en la música, ¿no? Donde puedes cambiar el volumen o cambiar el peso de los graves o de los agudos dentro del ecualizador. Aquí puede ocurrir lo mismo. Puedo pedirle que sea más extenso o más corto, que utilice un estilo más profesional o más creativo, que utilice un modelo más rápido o un modelo más razonador. Puedo pedirle que utilice un tono más formal o más casual. Y todo esto lo que nos lleva es a un nuevo tipo de interfaces en las que nos van a pedir que modulemos, como en el ecualizador de música que decíamos, cómo queremos trabajar. Mientras que en el sistema antiguo lo que nos pedía es cuál es el tamaño de la fuente, si quiero justificar o no, o qué color quiero aplicar. Aquí lo que le podemos hablar es de estilo, pues estilo brutalista, glassmórfico, etc. Por un lado, está bien porque nosotros podemos definirlo de una forma vaga y podemos decir que queremos un estilo Apple. Y él puede entender que es pues que existen una serie de parámetros relacionados con el estilo de Apple. Pero por otro lado, para obtener resultados de mayor fidelidad, de más calidad, lo que necesitamos es tratar de entender en la medida de lo posible cuáles son los distintos estilos, ¿no? O sea, si quiero construir una casa y le digo al arquitecto que quiero una casa al estilo moderno, ¿qué es moderno? ¿Es contemporáneo? ¿Es futurista? O sea, necesitamos ser más específicos en las palabras que utilizamos. Y por eso hoy más importante que nunca es educar el taste,
el conocimiento y la comprensión de qué es lo que estamos haciendo. Entonces ya no es tan importante saber que en la barra superior tenemos un botón que nos permite convertir la letra en negrita, sino entender que el estilo brutalista, por ejemplo, utiliza bordes en ángulo de 90 grados, en punta, con sombras muy fuertes y estilos de fuentes más pues, brutalistas. Por otro lado, esto nos lleva a que aquí nuestro rol también cambia, porque en el modelo tradicional nosotros somos los únicos que están dando al botón de enviar, que están rellenando cosas y le dan a enviar. Aquí lo que puede pasar es que la IA nos pida cuál es nuestro rol dentro de esto. Quiero ser un humano en el loop, que se llama, un usuario dentro del proceso que toma decisiones más veces, menos veces. Quiero aprobar cada una de las acciones, quiero aprobar cierto tipo de acciones o quiero aprobar cualquier tipo de acción que se le ocurra a la IA, ¿no? Entonces, no solo somos la persona que está en control de una forma diferente, porque la IA puede actuar con un grado de libertad más amplio, sino que además podemos elegir el grado en el que nos involucramos en la toma de decisiones. Esto un poco es este cambio de paradigma que es entre el enviar, en el cual le das a un botón, se ejecuta una acción determinada, a generar, donde se crearán cosas nuevas en función de nuestro proceso. Y como hemos dicho, es un proceso iterativo. Entonces, así como en un proceso tradicional de software, lo que hacemos es asegurarnos de que lo ponemos todo bien, darle al botón de accionar y seguimos. Aquí ese botón de generación no es más que el primer paso que vamos a tener. Y eso lo que nos lleva es a distintos tipos de estados y también a distintos tipos de interfaces de usuario. En este caso, los estados, en general, vemos dos cosas. Yo le doy al botón enviar y o lo acepta o lo rechaza. Aquí tengo un momento en el que está pensando, puede hacer streaming de la respuesta, puede estar completado, puede darme un error o no estar seguro y pedir follow-up o una interacción más con el usuario. En realidad, todos estos tipos de estados siempre han existido en el software, pero, bueno, quizá el uncertain es el único que sería diferente, pero la realidad es que han sido gestionados de una forma muy diferente en el software tradicional que lo que se hace hoy con el software de inteligencia artificial, donde la carga, el pensamiento, pues tiende a darnos información sobre qué está haciendo para pensar o cuáles son los pensamientos o los razonamientos que está realizando el modelo antes de darnos la respuesta. El streaming es muy interesante porque un proceso determinístico, un algoritmo tradicional, puede tardar días o semanas, pero lo general es que en interfaces de usuario dure pocos milisegundos. Escribe en la base de datos y nos dice, ok, hecho, se acabó. Claro, en un proceso en el que la IA puede pensar durante 40 minutos, 2 horas, es muy importante que nosotros vayamos viendo que existe un proceso que está ocurriendo. Entonces, la gestión de los estados del output de la IA son cada vez más relevantes. Y como hemos dicho, incluso el estado de completado solo es el primer paso de un proceso iterativo. Aquí las variaciones. Lo que hemos dicho, ¿no? Que en un mundo determinista solo existe una respuesta adecuada. Tú rellenas un formulario, se guarda, te dice que está respondido. Al final, lo que ocurre por detrás de estos procesos es una API que te devuelve un código. 500, 400 o 200 o distintos números. Y esto se traduce en una experiencia para el usuario. Pero cuando le pido que me genere un email, por ejemplo, pues puedo querer modelarlo. Entonces puede que parte de la misma respuesta sea ofrecerme alternativas de follow-up. Esto quiere decir que, por ejemplo, me escribe una respuesta a un email y luego me ofrece si la quiero más formal y precisa, más casual y cálida, más urgente y directa o más juguetona y creativa. Aquí la IA no solo te da una respuesta, te da un rango y eres tú el que eliges y esto debería estar claramente definido en el diseño.
del software. Como generadores de software tenemos que tenerlo en cuenta, como usuarios también tenemos que saber identificar todos estos patrones y entender cuándo a la IA podemos pedirle una iteración en cierta dirección para modular la respuesta en la dirección que nosotros realmente queremos. La diferencia es que mientras que en el software tradicional usas el control Z, el volver atrás, en la inteligencia artificial, en general, el proceso es construir hacia adelante. Es decir, si yo relleno algo y veo que me he equivocado, le daría a cancelar. Si borro un párrafo de Word, en general, le doy a control Z, vuelvo atrás, mi párrafo se restablece. En los procesos con IA o en el software con IA en general, lo que hacemos es generar nuevas variaciones. No nos gusta lo que hemos obtenido de resultado, pues lo que tenemos que hacer es buscar la siguiente iteración que nos lleve más cerca del resultado. Entonces, ya no tengo que saber por qué ha salido mal, sino cómo sería mejor. Es un proceso iterativo, como hemos dicho. El tema es que en la mayoría de softwares, por lo menos en los próximos años, lo que vamos a tener es conviviendo todo este tipo de lógicas determinísticas con todo este tipo de lógicas probabilísticas que conviven. Entonces, tenemos que estar comprendiendo que a veces podemos ir hacia atrás en procesos deterministas, a veces podemos ir hacia adelante en procesos basados en inteligencia artificial. Luego, uno de los grandes problemas es que sabemos que la IA alucina, inventa, genera cosas que no necesariamente son correctas. Entonces, un buen componente de diseño y una cosa que es muy importante que tengamos en cuenta a la hora de tanto producir contenido con inteligencia artificial como a la hora de entender el software que tenemos delante, es que hay una serie de componentes que son muy importantes de que estén correctamente tagueados. Por ejemplo, para mí es un sistema de etiqueta que cuando envías algo que lo ha generado la inteligencia artificial, mostrar claramente en algún sitio cómo se ha generado, con qué inteligencia artificial, de qué forma, con qué modelo, etc. Esto es un poco una decisión personal, pero para mí es una forma de luchar contra el AI work slop, que es esta sensación de que se genera muchísima documentación de muy baja calidad. Esto aplica al código en tecnología, aplica a la documentación de una empresa o aplica a los emails que recibimos y que van directamente a spam. Entonces, a la medida que yo sea capaz de generar confianza, seré más capaz de, de tener un engagement con el usuario. Y teniendo en cuenta que la IA, a diferencia de los procesos determinísticos, no necesariamente está seguro de lo que está diciendo. Hemos hablado de todas estas alucinaciones. Lo importante es asegurarnos de que también incluimos dentro de la forma en que explicamos las respuestas que tenemos, cuál es nuestro grado de confianza. Por ejemplo, en este caso, la capital de Francia es París. Fine, estoy muy seguro. Pues está bien poner un tic como estoy muy conforme con esto. Si pido qué tiempo hará mañana y la inteligencia artificial no tiene acceso a una fuente de información actualizada sobre el clima, puede decir que en Mallorca, en marzo, suele hacer días soleados. Pero es muy importante que, a la vez, me marque que esta información podría no ser la última. O, por el contrario, si lo ha utilizado, pues que me diga que sí que es la última. Esto aplica para el tiempo, las noticias. ¿Cuál es la situación actual en Irán? Pues si no está haciendo una búsqueda en internet, en fuentes de noticias actualizadas, pues probablemente me diga que todo fantástico. Y por último, sabemos que hay ciertos casos que son críticos en cuanto a la vulnerabilidad de la persona que recibe esta información y a la importancia que puede tener el outcome que le estamos dando. En estos casos, es importante introducir y que quede claro dentro de las interfaces de usuario que cierto tipo de información tiene que ser verificada de forma manual por el usuario, ¿vale?
información médica, información financiera, pues siempre lo mejor es que nos aseguremos de que en la medida en que tomar decisiones en base a la información de la inteligencia artificial puede ser peligroso, pues nos obliguemos a taguear esto de cara al usuario. Una de las formas más comunes es la cita. Lo que hacen muchas inteligencias artificiales es poner una pequeña pildorita, un número, una fuente de dónde he sacado esta información. Que obviamente puede haber sacado esta información de una página web externa y ser errónea, pero por lo menos nos ayuda a trazar de principio a fin de dónde viene la información que estamos consumiendo y que ha sido generada a través de estos modelos de inteligencia artificial. Un siguiente paso, que creo que cada vez ocurre en más interfaces de usuario, es no solo decirnos cuál es la fuente, sino cuál es la confianza o la calidad de esta fuente de información. Entonces, lo que hemos dicho, ¿no? Es que hay un cambio de paradigma y a la vez un cambio de contrato, donde pues hay una serie de nuevos settings, y esto aplica especialmente con el EU AI Act, que es que yo tengo que saber si la información que estoy compartiendo con el modelo es mía o no es mía, o sea, quién mantiene la propiedad del conocimiento, cómo puedo acceder a mis datos, revisarlos y eliminarlos, o saber si mis datos están siendo utilizados para entrenar modelos. Porque al final, en cada interacción con una aplicación que utilice inteligencia artificial de cualquier tipo, existen todas estas decisiones muy claras sobre qué se está haciendo con los datos que está generando esta interacción. Y puede ser una conversación de un chat, pero también puede ser un pequeño proceso que va detrás de la interfaz del usuario generando los próximos pasos. Por último, la IA va a hacer el trabajo para nosotros, y esto es un cambio también de juego en la mayoría de aplicaciones en las que pues se está integrando la inteligencia artificial. Aplicaciones que antes podían, pues como Salesforce, ¿no? Eran determinísticas, estaban basadas en operaciones CRUD y en un sistema de registro, en un System of Record, digamos, pues ahora incluyen actividades de System of Action, sistemas de acción que lo que hacen es coger nuestras ideas y ejecutar cierto tipo de transformaciones. ¿Esto qué termina? En que nosotros somos los que tenemos que tomar las decisiones. Somos el que revisa, el que aprueba y el que decide cómo refinar y cómo mover hacia adelante en los procesos que está generando la IA. En la medida en que todo esto sea posible dentro de nuestro sistema de IA, pues tenemos que entender cuál es nuestro nuevo rol. Y eso nos obliga a movernos un poquito hacia atrás, pero mantenernos alerta de estar tomando decisiones críticas en cada uno de los puntos de interacción con las aplicaciones. Y esto ocurre para nuevas aplicaciones como ChatGPT, Highfield o la que sea, o con aplicaciones que ya estábamos utilizando y en las que se están introduciendo cambios. Y voy a hacer mucho foco en esto, en el sentido de que la aplicación que tú siempre has usado hoy puede estar cambiando porque bueno, ha salido una nueva tecnología y la empresa que genera este software pues ha decidido integrarla dentro de su sistema. Y eso no quita que nosotros debemos ser responsables de la forma en que interactuamos con este software. Así que este cambio se va a producir en todos lados. ¿Por qué? Porque nos da más velocidad, nos permite actuar a escala, nos permite pues tener un impacto muchísimo mayor y de forma mucho más instantánea, pero también nos obliga a seguir el ritmo a una herramienta que es mucho más rápido que nosotros. Siempre cuento un tema de Fast Boys, que es un libro de Michael Lewis en el que habla de el high frequency trading. En un mundo en el que, por ejemplo, hoy en los mercados de valores, el 60% del tráfico se está generando de forma automática a través de sistemas pues algorítmicos, pues claro, el rol de la persona deja tanto de ser el autor, de introducir las reglas, sino el de editor.
el de la persona que hace curation de cómo se generan los distintos procesos. Pero claro, estamos en un mundo en el que tenemos que tener taste, pensamiento crítico y asegurarnos de que lo que está ocurriendo es correcto, pero en un mundo a alta velocidad y alto volumen. Aquí, entonces, el entender cómo balancear esto y cómo no ser nosotros el cuello de botella para los distintos modelos, pues es muy difícil y es uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos los usuarios que interactúan con cualquier tipo de software en 2026 y en adelante. Y aquí entra otro tema, que es la identidad de la inteligencia artificial, que es que empezamos a ver cómo las marcas, sabiendo que los modelos son una commodity, que ellos no son dueños de los commodities, empiezan a generar inteligencias artificiales a las que les dan cierto tipo de identidad. Un avatar, una personalidad, etcétera, con la que vamos a ir interactuando. Y esa, de hecho, es la nueva interfaz, la nueva forma de interactuar con los softwares tradicionales. Y vamos a ir viendo cómo cada vez más las marcas generan, sobre todo en la fase inicial de la adopción de la inteligencia artificial y para hacerlo más asequible para el usuario, pues este tipo de nuevas voces de marca, nuevos personajes con los que nosotros vamos a interactuar. Así que las interfaces están cambiando. No solo tenemos que ver esa nueva página en blanco que está ocurriendo, sino todas las implicaciones que tiene. Quien siga utilizando el software como Systems of Record, con operaciones CRUD tradicionales que vienen en el SaaS, en un mundo en el que la IA se está adueñando de muchos de los procesos y de las interfaces del software, pues lo va a tener muy difícil para enfrentarse a la cantidad cada vez más grande de software con el que tenemos que trabajar en el día a día. Para concluir, hablaría de 6 grandes patrones para un usuario que realmente quiere ser avanzado en este nuevo mundo, ¿no? 1. La importancia de dar contexto en todo lo que hacemos. El pensar los prompts y la forma en que tratamos con las inteligencias artificiales. El entender que esto es un viaje hacia adelante, donde vamos editando y donde vamos iterando sobre el contenido, dándoles instrucciones claras, donde debemos refinar las instrucciones, entendiendo las palabras clave y los conceptos que nos ayudan a obtener un tipo de respuesta a otra. Entender cuándo tenemos mayor riesgo de que las fuentes o los datos que nos da la inteligencia artificial pues contengan errores. Y cómo ser críticos en la forma de enfrentar el contenido que nos da esta inteligencia artificial. Otra obligación es la de entender los términos del contrato que establecemos con el software que tenemos delante. ¿Quién va a utilizar estos datos? Si se están guardando, si puedo borrarlos o si puedo... o si estos van a ser utilizados en el entrenamiento de nuevos modelos. Y por último, entender todos estos nuevos estados que se generan y que van a ser mucho más visibles para nosotros en el mundo de la IA. Frente al OK, error o ya está, que teníamos en los modelos más CRUD, aquí tenemos cargas, streamings, respuestas que son correctas o completas, otras erróneas, otras que son incluso inciertas, que es un nuevo tipo de respuesta que solo los sistemas probabilísticos nos dan frente a un mundo determinístico al que nos hemos acostumbrado los últimos 30 años. Y el último punto es ese punto de las interfaces están cambiando tanto para los que las construyen como para los que las usan. Aquí se trata de trabajar de una forma diferente, construyendo esta confianza, entendiendo cuál es nuestro rol dentro del proceso, viendo cuáles son los patrones que vamos a utilizar para asegurarnos de que sacamos todo el partido y obtenemos todo el impacto que es posible conseguir con herramientas que integran inteligencia artificial frente al mundo antiguo en el que todo era determinístico. Así que el ánimo es a no solo aprender paso a paso cómo utilizar las herramientas de software, sino entender los nuevos patrones, las nuevas obligaciones y los nuevos roles
que adoptamos cuando utilizamos mecanismos no determinísticos basados en inteligencia artificial y cómo esto va a impactar en nuestra capacidad de generar impacto utilizando software. Gracias.